Fue una época en la que, entre el sonido de martillos y hornos de forja, nació una nueva melodía. Una melodía hecha de acero, aceite y esperanza. En todo el país, las naves industriales comenzaron a respirar de nuevo. Máquinas que habían permanecido en silencio durante años despertaron con un rugido profundo y áspero, como si recordaran quiénes eran. Ingenieros, técnicos y mecánicos trabajaban codo con codo, decididos no solo a construir vehículos, sino a reconstruir la confianza en su propio oficio. No se trataba únicamente de fabricar camiones, sino de devolverle a una nación la certeza de que aún era capaz de crear, resistir y avanzar. En ese ambiente de nuevo comienzo y ambición contenida, una empresa destacó con fuerza propia. Maschinenfabrik aus Nürnberg, conocida simplemente como MAN. Su historia se remontaba a décadas atrás, pero el futuro demostraría que tradición y progreso no eran opuestos. Los ingenieros de MAN comprendieron algo esencial. El país no necesitaba solo automóviles modernos. Necesitaba un auténtico animal de trabajo. Un vehículo fuerte, fiable e indestructible. Una máquina capaz de avanzar por barro, polvo y nieve con la misma determinación. Así, casi en silencio y sin grandes anuncios, comenzó el nacimiento de una leyenda, el MAN 630. No estaba destinado a ser un vehículo de lujo ni un símbolo de abundancia. Era una herramienta, construida por necesidad, pero ensamblada con orgullo y precisión. Los primeros bocetos surgieron en pequeños despachos, sobre papeles que aún olían a aceite y metal. Hombres con batas grises se inclinaban sobre las mesas de dibujo mientras, en los patios exteriores, los primeros prototipos eran probados con un zumbido grave y constante. Las exigencias eran extremas. El vehículo no debía limitarse a carreteras asfaltadas. Tenía que moverse por terrenos difíciles, grava, rocas, caminos forestales y pendientes imposibles. Debía transportar cargas que superaban con creces su propio peso y soportar temperaturas en las que otros motores se rendían sin remedio. Los ingenieros de MAN sabían que no podía ser un camión cualquiera. Tenía que sobrevivir. Lo que hacía especial al MAN 630 desde el primer momento no era solo su técnica, sino su carácter. Cada pieza, cada tornillo, cada plancha de acero respondía a una idea clara. Durabilidad. Los ingenieros solían decir, si vamos a construir este vehículo, debe sobrevivirnos. Y así lo hicieron. Con su robusto chasis de largueros, su inconfundible parrilla frontal y sus líneas claras y funcionales, el MAN 630 se convirtió rápidamente en un símbolo de la ingeniería alemana. En una época en la que muchos vehículos parecían experimentales o efímeros, él transmitía calma, seguridad y fuerza, como una roca firme en medio de años turbulentos. Pero el verdadero secreto no estaba solo en su estructura, sino en la mentalidad de quienes lo crearon. Creían que un vehículo podía ser más que una máquina. Podía generar confianza. Cuando un conductor giraba la llave y escuchaba el rugido sordo del diésel, sabía que ese sonido significaba fiabilidad. Era la promesa de que el camión no lo abandonaría. Pronto, el MAN 630 no solo fue admirado en fábricas, sino también en obras, bosques y carreteras rurales. Su sonido profundo se volvió familiar. Era el sonido de un país que volvía a trabajar, exportar, a creer en sí mismo. Su historia no comenzó como una pieza de exhibición, sino como un símbolo de un nuevo orgullo. Donde otros vehículos se rendían, él continuaba. Donde terminaban las carreteras, él abría su propio camino. El MAN 630 no era solo un camión. Era identidad forjada en acero y voluntad. Arrancar su motor no era un acto cualquiera. El sonido grave y honesto recordaba el latido de un corazón. Fuerte, constante, vivo. En ese ruido estaba concentrada la esencia de la ingeniería alemana. Precisión y resistencia, pensadas no para éxitos momentáneos, sino para décadas de servicio. En su interior trabajaba un potente motor diésel de 6 cilindros, conocido como MAN de 1246M. No dependía de electrónica moderna ni de sistemas complejos. Era una obra maestra de la mecánica pura. Con una cilindrada cercana a los 8,3 litros y una potencia aproximada de 140 caballos, empujaba el pesado camión hacia adelante con una determinación implacable. Asfalto, grava o barro hasta las rodillas, nada lo detenía. Pero las cifras no cuentan toda la historia. Lo importante era cómo funcionaba. Tranquilo, estoico, casi majestuoso. Su sistema de tracción, para su época, era excepcionalmente robusto. El MAN 630 contaba con tracción total, una capacidad que le permitía superar pendientes pronunciadas y avanzar sobre terrenos donde otros vehículos quedaban atrapados.
La potencia se transmitía a través de una caja de cambios manual de 5 velocidades, ofreciendo al conductor una conexión directa entre hombre y máquina. Los ingenieros querían un vehículo que sintiera el terreno bajo sus ruedas. Por eso diseñaron un chasis que no ignoraba el suelo, sino que lo comprendía. Ballestas resistentes y ejes sólidos que, incluso después de décadas, muestran un desgaste mínimo. Cada componente estaba pensado para ser fácil de mantener y reparar en el campo. En zonas remotas, lejos de talleres, la supervivencia dependía del diseño. Y el MAN 630 estaba preparado para ello. También su carrocería reflejaba visión de futuro. Líneas simples, un bastidor de acero macizo y cabinas funcionales. Nada era superfluo. Todo tenía un propósito. Su parrilla frontal, casi como un rostro de metal, se convirtió en su sello distintivo. Verla en la carretera significaba una sola cosa: fiabilidad. La combinación de simplicidad técnica y estructura indestructible convirtió al MAN 630 en uno de los vehículos más longevos de su generación. Existen testimonios de camiones que, tras más de 50 años, siguen arrancando como si hubieran salido ayer de fábrica. El secreto estaba en los materiales y en la filosofía. Los ingenieros lo llamaban sobredimensionamiento. Mejor demasiado fuerte que demasiado débil. Mejor pesado que frágil. Pero detrás de la técnica había algo más profundo. Cada MAN 630 llevaba la huella humana de sus creadores. Personas que no solo calculaban, sino que sentían. Sabían que un buen motor es más que la suma de sus piezas. Tiene carácter. Cuando el diésel comenzaba su ritmo constante, los conductores sabían que podían confiar en él. Ya fuera en carreteras nevadas, en desiertos abrasadores o en el tráfico urbano más denso. El MAN 630 era lo contrario a la prisa. Fue construido para resistir. Exigía paciencia, pero ofrecía constancia. Y eso lo convirtió en un verdadero símbolo de la ingeniería alemana. Silenciosa, firme, honesta y sin concesiones. Quien alguna vez se sentó en su cabina recuerda el olor a gasóleo, metal y pintura envejecida. El zumbido profundo que hacía vibrar el cuerpo. La sensación de que aquel camión no era una herramienta, sino un compañero. Hay vehículos hechos para brillar, y otros hechos para servir. El MAN 630 pertenecía, sin duda, a los segundos. Cuando en los años 50 se fundó la nueva Bundeswehr, el ejército alemán buscaba un vehículo capaz de hacerlo todo. Transportar material, soldados y munición, moverse por terreno difícil y funcionar tanto bajo el hielo como bajo el sol abrasador. La elección fue clara: el MAN 630. En cuarteles de ciudades como Ulm, Coblenza o Múnich comenzaron las primeras entregas. Desde el primer vistazo, los soldados supieron que no era un camión común. Era más alto, más ancho, más sólido. Una auténtica fortaleza sobre ruedas. En Alemania, entusiastas cuidan de estos gigantes del pasado. Intercambian piezas, restauran, sueldan y comparten historias. Se los ve en encuentros de vehículos clásicos en ciudades como Nuremberg, Múnich o Kassel. Entre coches brillantes, el MAN 630 no busca atención, y aún así la atrae. Porque no es una joya, es un monumento. Un coleccionista dijo una vez: no lo compré para poseerlo, sino para conservarlo. Y eso resume su significado. El MAN 630 representa una época en la que las cosas se construían para durar generaciones. Una visión de la tecnología basada en la confianza, no en la velocidad. Hoy sigue atrayendo miradas en museos como el Museo Técnico de Sinsheim o el Deutsches Museum de Múnich. Los niños se asombran por su tamaño. Los adultos asienten con respeto, como si vieran a un viejo amigo. Algunos veteranos suben a la cabina, apoyan la mano en el volante y susurran una sola palabra: gracias. Pero su historia no termina en los museos. Algunos MAN 630 aún trabajan en granjas, en rallies de vehículos históricos o en misiones humanitarias en Europa del Este y África, donde la fiabilidad es crucial. Allí sigue presente su legado. Incluso hoy, muchos arrancan al primer intento. Un carraspeo metálico, y luego el rugido familiar. Quizá ese sea su mayor legado. Nos recuerda que la constancia es un valor, que la técnica puede tener corazón, y que hay cosas construidas para resistir al tiempo. No porque sean indestructibles, sino porque fueron creadas con pasión. Cuando estás cerca de un MAN 630, no escuchas solo un motor antiguo. Escuchas la historia de un país que volvió a empezar. Escuchas las voces de quienes lo condujeron, trabajaron y vivieron con él. Y así,
Décadas después de su nacimiento, el MAN 630 sigue siendo un símbolo de lo que significa la verdadera ingeniería. Honestidad, resistencia y orgullo. Puede que no sea el más bonito ni el más rápido, pero sin duda es uno de los compañeros más fieles que jamás hayan rodado por las carreteras alemanas. Mientras exista un MAN 630 arrancando en algún lugar, su espíritu seguirá vivo. El espíritu indestructible de una máquina que fue, y sigue siendo, mucho más que acero. Camión semirremolque Corazón Negro.